una balsa que se va por el Atlántico del alma, permanente, temporal, de un océano de arena. Es difícil resistirse a querer, no asociar el tiempo en amores. Y es difícil decidirse a poner tierra encima de esas canciones. Equilibrios llenos de gravedad, las razones tienen su peso. Equilibrios que se sostienen mal, almohadas de plumas de hierro. La cordura me hace presa con su balanza imposible, pájaros en la cabeza y elefantes en los pies. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Solo Música, la primera de este 2016. Comenzamos el año y también el regreso del programa por todo lo alto. Sí, ya lo habéis visto, es hoy Luis Medina, nuestro invitado, que además pues viene maravillosamente bien acompañado, así que sin más dilación le damos ya la bienvenida a él también y bueno, pues a posteriori hablamos de esos dos magníficos músicos que hoy pues vamos a tener el privilegio de escuchar aquí en nuestro set. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Y bueno, Luis, acabamos de escuchar De Arena, perteneciente a tu anterior trabajo. Comenzamos poniendo el listón altísimo, este Solo Música, con esta versión de este tema. Sí, De Arena es un tema que se adapta muy bien a tocarlo con piano. Y bueno, como también estamos preparando algunas presentaciones en formato íntimo, pues la verdad que nos apetecía mucho tocarlo. Es un tema muy adaptado a esta onda más jazzeada que estamos intentando hacer. Y bueno, pues con ese gran hombre del piano, ¿verdad? Sí, Ángel Andrés. Ángel Andrés Muñoz es un privilegio, la verdad, un hombre que tiene el máximo nivel tanto en clásico como en jazz y no es fácil encontrar a alguien que aglutine ambas cosas de esa manera, la verdad que es un privilegio. Bueno, pues hablaremos lo sucesivo de ese otro grandísimo músico que también va a estar presente en los temas que nos quedan por escuchar, porque todavía nos queda mucha música que ofreceros hoy aquí en Solo Música y quisiéramos empezar hoy, Luis, bueno, pues este programa, esta entrevista, dando la enhorabuena por esa acogida que tenía, el lleno que se producía en la Sala Polifemo, en el Teatro Góngora,
pues de ese último disco, cuarto trabajo ya, que nos ha recordado que, bueno, pues merecía la pena, ¿no?, ese volver a publicar tras ese paréntesis. Y bueno, ese tiempo que se desencadena, nos dices en tu primer tema, en el primer tema de ese último trabajo, pues también nos recuerda un poco a esa música de Luis Medina que se desencadena tras una década de espera, ¿no? Sí, la verdad que teníamos muchas ganas y se ha desencadenado todo, ¿no? En el presente ha sido la excusa perfecta para poder desencadenarnos todos. Y bueno, aprovechar también que era el momento propicio de poder compartir con muchos amigos, excelentes músicos, pues esos 10 temas que componen Presente Continuo. La verdad que fue todo muy bien. Pues sí, Presente Continuo y ese gran concierto, ese espectáculo en Teatro Góngora. Nos vamos a quedar, Luis, con algunas de las aportaciones y, bueno, pues de los apelativos que han utilizado esas personas que asistieron a ese milagro, a esa bienvenida al último trabajo de Luis Medina, que han definido como impresionante, imprescindible, todo un lujo, hipnótico, magnífico. Adolfo del Monte llega a afirmar que el concierto le recordó quién era, y Sara Villa, que también hemos tenido ocasión de escuchar y disfrutar aquí, que echó bueno, pues, la mente a volar entre poemas, acordes y una vida llena de música. No sé si es posible elegir pues, una frase que especialmente, que de manera particular te haya conmovido, pero lo cierto es que, bueno, ha sido una acogida muy, muy calurosa y no solo ha convencido a aquellos que ya seguían la larga trayectoria de Luis Medina, sino que ha hecho que sean muchos más los adeptos y las personas que, bueno, que en estos días se sigan acercando a la República de las Letras para hacerse con ese ejemplar físico. La verdad es que es lo que pretendemos, ¿no? Por un lado, disfrutar y compartir con los que siempre nos han acompañado en este camino, pero nos encanta que se suban al carro y se suban a disfrutar con nosotros muchas nuevas generaciones, nuevas personas, porque se trata de disfrutar juntos. La verdad que hoy día vivimos un tiempo en el que es difícil encontrar un espacio para la escucha, ¿no? Y yo insistía mucho también en la presentación del disco en que este disco pretendía que si hay personas que todavía les gusta esa sensación, era el momento y el espacio para recuperarla. Y la verdad que bueno, los comentarios son, a mí me han emocionado todos, porque bueno, tampoco está uno habituado a formar parte de la vida de los demás de esa manera. Bueno, pues sí que lo estás haciendo y de qué manera, y bueno, pues no es solamente un medio, sino bueno, pues la crítica especializada, son muchos los que hablan de esa referencia que es ya Luis Medina en el panorama actual y concretamente en la canción de autor, con una labor compositiva que empezaba hace ya pues algunos años, algunas décadas, allá por 1981, y bueno, que desde el primer momento ha alternado, bueno, pues el trabajo en solitario, también en grupo. Comenzabas con ese dúo, posteriormente con ese proyecto de fusión folk con Ollanta, y si bien es cierto que se ha ido perfilando tu trayectoria en solitario, estamos hablando, como decía el gran Benedetti, de una soledad tan acompañada, sí, y yo añadiría tan bien acompañada, ¿no? Y un ejemplo lo que vamos a ver aquí hoy. Sí, la verdad es que, bueno, como la música quizás lo que he vivido con más pasión, es normal que haya desarrollado muchísimas relaciones en ese mundo, ¿no? Y muchos de mis mejores amigos, de mis mejores amistades pertenecen a ese mundo, así que al final casi es lo lógico que acabes teniendo grandes amigos que además a los que admiras muchísimo, de los que aprendo continuamente, porque yo lo que hago también, tocando con músicos tan maravillosos, es no dejar de aprender, ¿no? Y bueno, y tener la sensación de que uno pues progresa, de que vas hacia adelante y que tiene siempre cosas que ofrecer. Ese es el estímulo que nos mueve, ¿no? Pero claro, la música ha sido siempre la excusa pues, para divertirnos, para juntarnos, para reflexionar, para pasarlo bien, para emocionarnos. Una música que, bueno, tú lo cuentas, lo cantas a corta distancia y en la propia elaboración de este trabajo, y lo comentábamos al hablar por primera vez en Córdoba TV, pues lo cierto es que ha sido así, ¿verdad? Ha podido incluso con esa separación física entre los diferentes músicos. Sí. Ha sido una experiencia fantástica. Y lo cierto es que ahora mismo pues tenemos una banda, bueno, el formato que podemos hacer es muy diverso, hombre, lógicamente hay que adaptarse a muy distintas circunstancias, pero cuando podemos ir todos es muy satisfactorio. Hay 3 de los músicos que están en Madrid, los demás estamos en Córdoba, y bueno, pues esta vez vinieron ellos, esperamos próximamente ir nosotros a Madrid y luego o desplazarnos todos a donde nos quieran escuchar.
Bueno, pues que así sea. De hecho, lo comentábamos antes de iniciar el programa, está prevista, ¿verdad?, esa visita a la iremos capital a Madrid de España. y muy pronto espero poder dar los datos concretos de fecha y lugar, que está casi a punto de cerrarse, pero no podemos todavía decirlo. Luis, dices que el disco trae la versión más contemporánea y actualizada de tu forma de entender la música, bueno, pues desarrollada con músicos extraordinarios, como hemos comentado hace un momento. Y bueno, también nos hablas de una canción de autor nada reflexiva, nada moralista, con claro protagonismo poético, y es que, aunque quizá si miramos el espectro de la música en general, la palabra no importe tanto, para Luis Medina la palabra sí que importa, ¿no? Y aquí también parafraseamos, ¿no?, ese espectáculo conjunto con Pablo García Casado, del cual vamos a hablar también. La importancia de la palabra, después. sí. Para nosotros, efectivamente, decía, reflexionar es importante, sin embargo, moralizar no. Quizá la canción de autor, en mi opinión, en España durante mucho tiempo ha estado muy asociada, pues, a una cierta referencia moral, que a mí me cuesta trabajo pues mostrar. Quiero decir, yo no me considero ejemplo de nada, pero sí creo que me gusta reflexionar sobre cosas, y me gustaría pensar que la gente que escucha las canciones en un momento dado se identifica con alguna de estas reflexiones o con alguna forma de sentirlas, porque una frase metida en una melodía de pronto te hace sentir algo que no sabes qué es, pero que has dado en la tecla, en la fibra de la otra persona, ¿no? Un poco eso es lo que buscamos reflexionar, es lo único que uno puede hacer, un camino individual en un mundo tan coral y tan desconcertante como el que vivimos. Pues sí, el tiempo derrite su cera, ¿verdad? Sí. Escuchamos a Luis, pero sin embargo, bueno, pues todavía nos queda la posibilidad de seguir apurando el instante, ese presente continuo, más allá de que haya sucedido o no, nos quedamos con él, nos olvidamos de todo lo demás y asistimos a esa experiencia también gracias a la atmósfera que sois capaces de crear sobre el escenario, esos paisajes instrumentales, ¿no? Verdaderamente se nos ponía ya la carne de gallina, incluso cuando estabais ensayando y afinando instrumentos. Sí. Se trata de eso, se trata de abrir breves momentos, espacios en los que tengamos la sensación de que el tiempo se para, de que de pronto vamos a tener la sensación de que no hay por qué estar corriendo todo el día y de que si se para el tiempo no pasa nada, incluso puede ser muy bonito, muy satisfactorio. Cuando uno siente la música así, difícilmente escapa de eso y normalmente busca más lo que pasa. Al final uno acaba haciendo probablemente la música que le gustaría escuchar, ¿no? O la que le gustaría escuchar en aquellos momentos de mayor intimidad. A mí es lo que me pasa, yo cuando estoy así solo, tranquilo, suelo ponerme cosas muy instrumentales, especialmente en las que uno pueda transitar de alguna forma con tranquilidad. Bueno, pues si te parece, Luis, nos vamos a quedar ya con el segundo de los 3 temas que nos habéis traído para este Solo Música de hoy. ¿Cuál elegimos? ¿Por qué? Y además, bueno, pues ¿qué razón explica que lo elijamos para el intermedio, para este ecuador del programa? Bueno, pues se llama Celebración, es de este último disco, es un tema sobre un poema de Pablo García Casado, sobre la versión previa del poema, que luego él publicó ya en su formato, digamos, propiamente de poesía publicable en García. Y es un tema que, bueno, lo vamos a tocar porque en este formato tenemos tanto la opción de dialogar con el piano como en este caso vamos a dialogar con el saxo de Javier Márquez, y además con algunos efectos que también utilizamos, con algunas texturas que, bueno, que nos recuerdan que siempre nos movemos en un mundo lleno de pequeños ruidos, cuando uno discurre, pasa delante de un colegio, va en el coche, y ese tipo de cosas las quise rememorar cuando ocurrían todas estas pequeñas historias que cuenta Pablo en la canción. Así que bueno, Celebración. Bueno, pues a continuación escuchamos a Luis Medina, en esta ocasión codo a codo con Javier Márquez, y bueno, pues la magia que es capaz de trasladarnos a través de ese dominio, de los vientos y del viento en toda su dimensión. Así que os dejamos el espacio a vosotros, que sois los protagonistas de Solo Música, y bueno, pues yo por mi parte volveré después para seguir hablando contigo, Luis. Muchísimas gracias. Vamos a ello. Pues nos vamos a quedar con Celebración y enseguida regresamos. El vino de un matrimonio entre gente que se cita en un bar que han abierto en el centro, que se cortejan mutuamente
los dos han bebido y se tratan de nuevo como desconocidos. El vino primero que un adolescente siente bajar al estómago, diciendo en voz baja: valor, valor. Y la chica de enfrente es un sueño cumplido, mientras deja caer un tirante de su vestido, mientras deja caer un tirante de su vestido. El vino del policía celebrando su pase a la reserva, las gotas del mismo vino más tarde ya en casa, sobre la chaqueta y la corbata de seda italiana. El vino que bebe el rey a escondidas y panquis reciclados de Vigo que saltan y bailan, que se abrazan llevando a Leticia en sus camisetas, cantando God Save the Queen sin saberse la letra, cantando God Save the Queen sin saberse la letra. El vino de mi hermano en Suiza, comprado a precio de oro en grandes almacenes, francés tan insulso, de marca imprecisa, un vino sin elegancia, incapaz de derretir la nieve ni la distancia, incapaz de derretir la nieve ni la distancia. El vino amargo de los hospitales, como el vino de los cirujanos, después de decir la verdad a unos padres que en un momento ya caminan sin esperanza hasta el aparcamiento, ya caminan sin esperanza hasta el aparcamiento, como el vino de los funerarios, alzado en la noche del 24 del mes de diciembre, con sus rutinarios efluvios que evocan, tan dulce y amargo como este que hoy llena mi copa, tan dulce y amargo como este que hoy llena mi copa,
porque hoy celebro la vida, tú que la aprovechaste hasta la última gota. Compañero que está ya para siempre al otro lado, compañero que estás para siempre al otro lado, compañero que estás para siempre al otro lado. Y estamos de vuelta, acabamos de escuchar pues, uno de esos 10 magníficos temas que componen Presente Continuo. Luis, seguimos celebrando la música, la vida, porque lo cierto es que bueno, pues, no hay que alejarse mucho, verdaderamente en la misma latitud en la que se produce cada canción o cada bueno, pues, adaptación, porque ahora hablaremos también de ese complejo proceso, cuando un poema se transforma en canción y adquiere esa otra música que convive con la inherente al propio poema. Lo cierto es que ya estamos reflexionando, ¿no?, acerca de nosotros mismos, de nuestro devenir y bueno, de la importancia de abandonar un poco ese qué haré mañana, sencillamente disfrutar el hoy. Sí, algo de eso es el presente continuo, ¿no? Ese presente que se come el pasado y el futuro. Es lo que hay en este momento, pero además no es una foto fija, algo que de alguna forma pues, se extiende en un rato que puede ser minúsculo o puede ser casi eterno. Hay quien vive en un presente continuo toda su vida. Un poema, en cierto modo, es eso, y hacer música, poemas, pues es de alguna forma bucear. Nunca sabes, cuando le pones música a un poema, nunca sabes dónde vas a llegar, porque hay que estar pendiente de cada cadencia, de cada palabra, la longitud de las frases, dónde dividir, dónde no dividir. Es un trabajo muy bonito, o sea, es imposible, muy difícil saber antes de hacerlo cómo vas a acabar. Es más, puedes empezar con un poema y ver que es imposible sacarle música. Y a veces te pones con poemas es que tú dices esto es imposible y salen canciones muy bonitas. A mí me gusta mucho cómo ha quedado Celebración, y era un poema difícil, pero creo que es una historia tan potente, o son historias tan potentes las que cuenta con pocas frases Pablo, que merece la pena. Y seguimos hablando de Pablo García Casado, que pone la letra de dos de los temas que conforman, que integran este presente continuo. Hablábamos antes de la importancia de la palabra, de ese espectáculo que presentabais en 2014, y nos interesaría mucho bueno, pues, seguir caminando por ese territorio, por ese a veces oscuro sendero. No sé si más para el poeta, que bueno, pues, se espeja en esa nueva adaptación, en esa nueva visión de su propia obra, o para el músico, porque como decimos, la música, la lírica, ambas son hermanas, ¿no?, y comparten raíz. Yo creo que hay un diálogo muy interesante en ese tipo. Lo que hicimos, lo pensamos bastante, o sea, seleccionamos qué música iba con qué poema. Él seleccionó algunos poemas específicamente, incluso estrenó algún poema específicamente para aquel espectáculo, y el diálogo funcionó, también en parte porque funciona la química entre él y yo, quiere decir, y somos amigos desde hace tiempo, y por tanto estas cosas tienen que no pueden ser impostadas, ¿no? Entonces, pero al fin y al cabo lo importante era la palabra, demostrar que cuando tú, más allá de una canción, también vas combinándolo con una persona que recita sus versos, te das cuenta que al final la gente que está asistiendo a ese espectáculo está realmente degustando cada palabra y dándole importancia a cada detalle. Llegar a darle importancia a los detalles es un auténtico lujo de nuestro tiempo, que no se vive con mucha frecuencia, pero que es lo que nosotros tratamos de reivindicar. Y que sigáis reivindicando, desde luego, y peleando, bueno, pues en un mundo al que parece que la poesía, que la música, al margen de los circuitos comerciales, pareciera que no le interesa, y sin embargo alimenta, y de qué forma, ¿no? Y eso lo podéis ver en los rostros de las personas que van a esos conciertos. Comentábamos antes con Javier, con Ángel, bueno, la diferencia, ¿no?, entre estar aquí o estar grabando en el estudio a ese momento mágico, único del directo, y nos preguntamos hasta qué punto impone más una circunstancia que otra, o un contexto que otro.
son distintos y yo creo y procuramos disfrutarlos todos, ¿no? Pues grabar es una experiencia, es un momento creativo, a mí me gusta muchísimo, lo pasamos muy bien, se presta a probar muchas cosas, canciones que pretende hacer más sencillas, al final te vienes arriba y metes mil cosas y queda, es muy bonito, pero claro, eso es un momento creativo y es más satisfactorio a efectos casi de disfrute de la propia obra. El directo es otro, el directo es un subidón. Yo no sé si, vamos, el estupefaciente más brutal que existe se llama tocar en directo, ¿no? O sea, no hay sustancia que pueda suplir ni parecerse a tocar en directo. Y entonces quizás tocar en directo es una faceta del artista un poco más egoísta, porque realmente ahí sí que estamos pendientes de disfrutarlo y de vivir ese subidón. Y cuando acaba ese momento, lo siguiente que piensa es cuándo volverás a vivir. Es como el que dice, ¿cuándo volveré a tener un subidón de endorfina semejante, ¿no? Que no la vives en el día a día cotidiano? Realmente el directo es algo insustituible, como también lo es hacer una canción o grabarla. Un estudio de televisión es distinto de uno de radio, es distinto de... Afortunadamente no hay que elegir, se pueden vivir todas. Sí, desde luego esa es una gran suerte. Hablábamos antes de, bueno, pues esa sociedad o, bueno, pues ese día a día en el que parece que siempre se escuchan los mismos músicos, que siempre se compran los mismos discos. Te pregunto, no ya solo como músico, también como gestor cultural, incluso como docente, aunque sabemos que, bueno, pues tu ámbito como profesor titular de nutrición y bromatología de la Facultad de Veterinaria en la Universidad de Córdoba, y también esa responsabilidad como, bueno, pues dentro del ámbito de comunicación, proyección social y cultura de la UCO, es diferente, pero bueno, no dejas de estar más que imbuido del ambiente universitario y de conocer día a día, no solo a los alumnos, sino, bueno, pues un poco las entrañas, ¿no?, de la universidad y del ámbito académico. Te pregunto si verdaderamente eso se respira, por ejemplo, en las aulas, esa capacidad para admirar algo más que esos éxitos más comerciales, más enlatados y esas cuatro notas que efectivamente son siempre las mismas, ¿eh? Bueno, cuando uno está metido en la corriente del día a día, funcionan las cosas que funciona todo el mundo. Es decir, es muy difícil que además chavales tan jóvenes sean capaces de estar completamente al margen de por donde los lleva la corriente, porque la corriente es muy potente. Pero sí es cierto, y en mi experiencia, que cuando les toca determinadas fibras, cuando los motivas, cuando te sales un poquito del guión y tratas de motivarlos en cosas que les afectan, cuando les sacas temas, cuando les muestras perspectivas diferentes, tienen una receptividad impresionante. Y sí, en ese momento sientes que sí, que tienen toda la capacidad del mundo para disfrutar cosas que a lo mejor ellos no pensaban que existían o que podían disfrutar. Para mí el mayor éxito con los alumnos es crearles inquietud. Y ojalá que lo consiga. Algo que seguramente, bueno, pues también pudiste experimentar coordinando esos programas formativos del Festival Internacional de la Guitarra de Córdoba entre 2001 y 2015. En los últimos años esta cita, bueno, no ha dejado de crecer y esperamos, y por ello te preguntamos, que también lo haya hecho en esta dimensión, en esta capacidad para que nos permita seguir aprendiendo también. Sí, lo que pasa es que en el caso de los cursos del festival, motivar a los alumnos es muy fácil, ya está hecho, ¿no? O sea, tú te traes a Leo Brauer a hablar o tienes a profesores del nivel, bueno, clásico de David Russell, o de Carles Trepat, o no sé, cualquiera, podríamos poner cualquier ejemplo, que son grandísimos maestros. Entonces, bueno, digamos que la motivación va de suyo, ¿no? De hecho, son cursos que suelen tener una gran aceptación. Pero sí, también es bueno creo que el hecho de que ellos tengan la posibilidad de acercarse a grandes maestros, a grandes artistas, es una motivación, les hace poder preguntarle cosas sobre su propio camino que, bueno, de otra manera no hubieran podido, y muy satisfactorio. Miguel García Revillo te elegía para representar, hablar de esas melodías de ciudad, y precisamente hablábamos un poco de eso, de ese grandísimo talento, de esas grandísimas figuras que sin embargo, bueno, pues no terminan de entrar en determinados circuitos y bueno, pues también nos preguntamos por ello, ¿verdaderamente merece la pena ese mantenerse un poquito al margen, ese seguir siendo alternativo en el sentido de no venderse o no sentirse al menos supeditado a la gran industria, o facilita demasiado el camino como para no ceder a la tentación en un momento dado? No lo sé, hay cada uno a mí sí me merece la pena, porque sería muy difícil que yo en un
terreno comercial hubiera podido salir adelante, por muy diversas razones. O sea, tengo todos los elementos que un productor comercial no quiere. Entonces, en cierto modo, eso me hace pensar que voy por el buen camino. Pero a mí sí me compensa porque me ha permitido con más reposo perseverar. Yo creo que al final, cuando uno descubre que llevas en esto, pues, en números redondos, 30 años, y sigues haciéndolo y piensas y sacas cosas nuevas y piensas que lo que sacas es mejor que lo último que has hecho, piensas que ha merecido la pena. O sea, algo estarás haciendo bien. Y sobre todo porque lo que es evidente es que al margen de la industria está todo el tejido interesante en todas las artes. Es rara el arte en el que esté en primera línea lo más interesante. Por eso, de alguna manera, lo único que hay que hacer es que convivir, que la industria cultural es una cosa y la manifestación artística adecuada o la expresión de cada cual es otra. Tener éxito, llegar a más o menos gente, bueno, pues eso, cada uno seguimos nuestro camino, las redes sociales hacen que cada día pueda ser uno más, 3 más, 5 más, lo que sea. Lo importante es hacerlo convencido y llegar hasta donde pueda ser. O sea, simplemente con que una persona que no me conociera escuche un tema, le guste y signifique algo en su vida, eso no tiene precio, eso ya... Y de verdad que lo pienso así, a lo mejor con 20 años uno piensa, tendría que vivir de esto, te frustras si no pasa nada, hoy va a venir a verte tal productor, luego no viene. Eso a estas alturas de verdad que es algo absolutamente irrelevante. Y lo dices desde la perspectiva de, como decimos, muchísimos años sobre los escenarios y ya, bueno, pues una trayectoria más que consolidada. En el año 95 vería la luz Al borde del milenio, en el 2000 llegaría Humana, en 2003 el directo llamado Vivo en el Gran Teatro, que no solo pues, nos hablaba de ese tercer disco, sino también presentaba algunos temas inéditos. Y bueno, esa experiencia del directo la repetirías pues nada menos que con Polito Ibáñez en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, ¿no? Sí. Todos los directos son distintos, pero la verdad es que bueno, es un regalo también que nos haces el que más allá de ese grabado en el estudio tengamos esos documentos, ¿no? Que pertenecen ya pues a la historia de la música y a la historia, por supuesto, de Luis Medina, ¿no? A mí me gusta mucho el sonido del directo y me gusta mucho la versión en directo de los cantantes o los autores que más me gustan. Me encanta encontrar en YouTube o en sus conciertos versiones pues, ya más elaboradas, en las que se incorporan nuevos instrumentos, los que tiene, porque es un tema que grabó hace 5, 10, 15 años, lo escuchas ahora con la visión de su formación actual y encuentras pues no sé, una vida en el tema, pues que de alguna forma en el estudio se quedó en tu recuerdo, ¿no? Muchas veces el escuchar un disco no deja de ser un ejercicio un poco de nostalgia y escuchar un directo es un ejercicio de crecimiento, de compartir con el propio músico y con las personas que disfrutan del concierto. Por eso los directos me gustan mucho. El 2015 ha sido un año fantástico, no solo por la llegada de Presente Continuo, también bueno, pues la cita en Lima, en Perú, el Finca, y ha estado bueno, pues plagado de magníficas actuaciones, conciertos, encuentros una y otra vez con el público. 2016 también se antoja muy prometedor y bueno, no sé cómo es tu relación actual como creador, quiero decir, en ese cara a cara con Presente Continuo, que ya es un hijo que camina solo, pero quizá ya empiecen, ¿no?, a atisbarse en el horizonte, no sé si esos nuevos temas o esos nuevos proyectos. Sí, bueno, hay cosas que vas apuntando, ideas que vas almacenando, todavía no me he puesto de lleno, casi después de tanto tiempo, necesitas un poco bajar el pistón del tengo que escribir, tengo que ponerme de esa disciplina de trabajo que también hay que tener, pero nunca dejas ya de, enseguida sí, lo que pasas páginas es de la vertiente propia, pura del disco y ya estás con la oreja atento a de qué forma vas a enfocar nuevos temas, apuntas frases, apuntas melodías, tomas notas, en eso sí estamos. Bueno, pues nos quedamos con esas palabras que te dedicaba Desiderio Vaquerizo, que es toda una institución y desde luego hay que leerle y hacerle muchísimo caso cuando nos dice que bueno, escuchar a Luis Medina es un lujo para los sentidos, una delicia desde el primer al último acorde. Y bueno, pues cuando pone en valor ese disfrute atento y bueno, pues esa vuelta a la dimensión humana
y musical del tiempo, donde pues, no hay azar entre la nota y la palabra, y ambas conforman pues una simbiosis indisoluble. Desde luego lo hemos podido ver aquí, y nos vamos a despedir con ese tercer y último tema por hoy en Solo Música, en el cual pues nos vamos a encontrar con Luis, pero también con Javier y con Ángel. Sí. Por fin os reunimos, sí, a los tres. Va a hacer a trío, que es una fórmula que nos gusta mucho también, y que esperamos también llevar a público y a actuaciones próximamente. Este tema se va a llamar, bueno, se llama La Lujuria, que también es un tema del último disco. Bueno, pues nos quedamos con este maravillosísimo último tema, La Lujuria. Luis, te agradecemos mucho que hayas estado hoy con nosotros, y te pedimos, y bueno, les pedimos también a Javier y a Ángel que vuelvan, que regresen. Sí, antes hablamos de Ángel, pero hay que ser justos también con Javi, que ha sido productor del disco y que maneja tantos instrumentos, tanta sensibilidad, otro descubrimiento, así que estoy encantado con las personas con las que estoy trabajando. Sí, sí, no, corroboramos además cada palabra de Luis, porque ha sido una maravillosa experiencia ya verles ensayar a los tres, así que bueno, pues nos quedamos con este tercer tema, con este colofón, como decimos, por hoy, así que eso significa que esperamos veros muy pronto por aquí. Pues sí, cuando queráis, ya sabéis, estamos cerca. Y que cuando haya fecha para esa gran cita en Madrid, nos acompañéis para presentarla. Por favor. Muchísimas gracias, Luis. Nosotros pues nos vamos a despedir ya, yo me retiro y ya pues solo me queda agradeceros que una vez más nos hayáis acompañado. Os esperamos en la próxima cita de Solo Música. Soy devoto al deseo, habitando su espera. Gota a gota va el tiempo, derritiendo su cera. Como un mar en llamas, la mirada encendida, un aliento que inflama, una brasa escondida. Me imagino llegando a ese mundo remoto, de retorno imposible, de extensiones saladas, un abrazo sin fondo, desprendido de todo, abordaje perfecto en tierra desarbolada. Un latido indomable, una lava insumisa, un continuo probable que acelera sin prisa. Defensor del obsceno, si el pudor la aniquila, soy adicto al veneno que su vientre destila. Pasajero de un viaje con rumbo al estuario de sus aguas profundas, su sed hospitalaria, inundándonos juntos, compartiendo sudario, respirándolo todo. El futuro es hambre atrasada. Transitar en silencio el segundo lascivo, el momento efímero definitivo, la promesa de un trance, la virtud espuria, esposada la mística de la lujuria, de la lujuria.
Soy devoto al deseo, rendido a la evidencia, entregado al destino como un reo, visto para sentenciar.